Y hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Hoy vamos a conocer la historia y evolución de Dream League Soccer. ¿Cómo es que esta increíble franquicia pasó de ser simplemente una desconocida a ser un juego que compite al tú por tú con los grandes del fútbol? Pero antes de comenzar, quiero recordarles que nos enfocaremos exclusivamente en los videojuegos de fútbol que desarrolló la empresa. Así que prepárense, pónganse cómodos y disfruten del video. La historia comienza con X2 Football 2009, desarrollado por X2 Games y First Touch Games, quienes en ese entonces eran un pequeño equipo dentro de esa compañía. Este nuevo juego presentaba selecciones nacionales de Europa, Asia, América y Sudamérica, con unos gráficos más que decentes para ese tiempo y un precio inicial de $5.76. X2 Football 2009 tuvo un gran recibimiento, con lo cual la empresa decidió lanzar una versión mejorada al año siguiente. Es así que un año después salió X2 Football 2010, la versión mejorada del 2009, con un precio de $3.61. Continuó con los enfrentamientos entre selecciones nacionales, pero con gráficos y detalles estéticos superiores, brindándonos ahora también equipos internacionales y contando con un total de 150 clubes, con más de 30 competiciones de liga y una copa, haciendo caso a los comentarios de la comunidad sobre la escasez de contenido, lo que lo hizo aún más atractivo para los jugadores. Ambas versiones solo estaban disponibles para iOS. Después de eso, el 6 de mayo del 2011, la compañía decidió continuar la saga, pero ahora con otro nombre, pasando a llamarse First Touch Soccer. Esta entrega trajo un total de 250 equipos de clubes, 30 competiciones y 7 modos de juego diferentes, y entre ellos el famoso modo Dream Team, además de las mejoras en la inteligencia artificial, los gráficos, el multijugador en línea, los estadios y todo por un precio de $5. Siendo así que después, el 2 de noviembre del 2011, First Touch Games anunció su separación de X2 Games, convirtiéndose así en una empresa independiente y continuando su enfoque en los juegos de fútbol. Ya solos, el 8 de diciembre del 2011 vería a la luz la franquicia de Dream League Soccer, que fue lanzado exclusivamente para iOS, pero con la sorpresa de que este es el primer free to play de la compañía. Esta entrega presentó un rotundo cambio en cuanto al modo de juego, que ahora era solo únicamente un Dream Team, que esto significa que empiezas con un equipo aleatorio con jugadores malos y poco a poco vas mejorando tu plantilla con mejores jugadores. En pocas palabras, como está hoy en día. Esta entrega también tenía un mayor enfoque en el sistema de transferencias, la gestión de monedas y el modo multijugador, y la alternativa de jugar por Bluetooth con nuestros amigos. Fueron pocos los que lograron disfrutar de esta entrega, ya que únicamente estaba para iOS. Durante este periodo, desde que salió Dream League Soccer del 2011 hasta el año 2013, solo hubo pequeñas actualizaciones, pero no hubo cambios significativos en la jugabilidad o gráficos. En 2012, First Touch Games lanzaría dos juegos nuevos, el primero Euro Soccer y tiempo después el segundo, llamado Score Classic Goals. Euro Soccer hace referencia a su nombre, ya que estaba inspirado en la Euro de ese año, y este era como un DLC de esos tiempos, pero solamente podías jugar con selecciones europeas. Y Score Classic Goals era un juego de manera vertical donde mediante gestos controlabas a los jugadores y replicabas goles que pasaron en la vida real al estilo del DLS. Ambos proyectos ayudaron tanto en animaciones, celebraciones y publicidad para su siguiente entrega. El 5 de septiembre del 2013 se lanzó First Touch Soccer 2014, también conocido como FTC 14, ofreciendo 180 equipos de clubes repartidos en 30 competiciones individuales, el modo manager, partido rápido, multijugador, torneos, el modo entrenamiento y el partido de jugador estrella. Todo esto siendo
pero también free to play, una apuesta bastante arriesgada, pero con la confianza de competirle a su más grande rival, FIFA. FTC 14 se convirtió en uno de los juegos más jugados de ese año, ayudado por la fiebre del mundial. Lo único que seguía careciendo First Touch Game es que aún ningún juego estaba disponible para Android. Es así que ante la gran comunidad que estaban formando con sus juegos, ese mismo año salió Dream League Soccer 2014 y esta fue la primera entrega en ser compatible tanto para Android y iOS. Este fue el principal y más notorio cambio de esta entrega y con esto permitió que el juego alcanzara a un público más amplio y fue muy bien recibido por la comunidad de Android. En ese mismo año se lanzó Score World Goals, una secuela de su juego Score Classic Goals, y esta vez también disponible para Android, presentando mejoras gráficas en comparación con su versión anterior, y por lo cual estaban mudando sus principales franquicias también para Android. Es así que solo faltaba una. A cabo de un año, en 2015, saldría Dream League Soccer 2015 y que la comunidad adoptó con el tiempo como DLC Classic. Este se encargaría de ofrecer un mejor apartado gráfico con mejores animaciones, jugadores leyendas, equipos licenciados y el apartado para crear jugadores, convirtiéndose en todo un éxito y siendo aclamado por la comunidad, logrando para en ese entonces más de 50 millones de descargas. Es así que en diciembre del 2014 liberarían First Touch Soccer 2015, FTS 15, que fue considerado un gran logro para la empresa, ya que ofrecía una experiencia similar en cuanto a modos de juego y modo manager como a la de los juegos de fútbol de consola de ese año. Gestionabas tu equipo, hacías fichajes, negociabas con jugadores, vendías los tuyos, entre muchas otras características que le daban ese realismo a FTS. Incluía novedades como por ejemplo un nuevo diseño respecto a su antecesor, una nueva sección conocida como reto de partido diario, y teníamos la Liga Norteamericana, la Liga Premier, la Liga Española, la japonesa, francesa, escocesa, holandesa y el resto de Asia, Europa y América. Una total joyita para este tiempo. First Touch Games ahora tenía dos juegos de fútbol muy similares y populares en ese año. Los dos estaban compitiendo entre sí, es por eso que tomarían una buena o mala decisión: poner a todo su equipo de trabajo en una sola franquicia y con esto eliminar a la otra. Pasaba el tiempo y a finales del 2015 presentaban Score Hero, que contenían los mismos gráficos y animaciones de FTS 15, haciendo que con esto pensaríamos que pronto saldría FTS 16 o DLC 16 con esos gráficos, pero no fue así. Después de una larga espera sin saber nada de First Touch Games, saldría DLC 2016 y con esto se confirmó que FTS fue eliminado. Esta decisión no sería en vano, ya que Dream League Soccer 2016 presentó una muy notable mejora en la calidad gráfica en comparación con su versión anterior. El juego experimentó un cambio en la interfaz, 6 divisiones para avanzar y más de 7 competiciones de copas, y además de ser el único otro juego en ese año fuera de la serie de FIFA en contar con licencias FIR Pro, que en pocas palabras sería la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. Esto para usar los nombres y rostros oficiales de los jugadores en el juego, lo cual fue muy bien recibido por los seguidores de DLS. Lo malo es que al ser ahora todo más profesional y tener licenciados a los jugadores, ahora no podían contar con los permisos de varias ligas que antes estaban en el juego, siendo eliminadas la Bundesliga, la Liga Japonesa, la MLS y más equipos invitados. Así, en el transcurso del año había ciertas actualizaciones, pero la más importante era la que estaba al final de este, porque se esperaba la siguiente entrega. Finalmente se lanzó el 26 de febrero del 2017
DLC 17. Esta entrega trajo consigo algunas mejores gráficas menores, actualización de fichajes, inclusión de la liga portuguesa al juego y cambios en la apariencia de ciertos elementos del juego. Aunque no presentó cambios significativos, Dream League Soccer 2017 siguió manteniendo a su base de jugadores leales y continuó siendo un juego popular entre los fanáticos del fútbol. Al siguiente año se lanzó DLC 18. Esta versión del juego también incluyó mejoras gráficas leves y actualizaciones de fichajes, además de que agregaron la opción de crear tu jugador. En general se mantuvo similar a las entregas anteriores. DLC 18 siguió siendo una opción buena para los fanáticos, pero aquí gran parte de la comunidad de jugadores comenzaron a expresar su deseo de ver más innovación y cambios significativos en las próximas entregas. Ese mismo año, todas las mejoras que pedía la gente se fueron al juego Score Match, que honestamente tiene menos rating que Score Hero, pero aún así pasan los años y ese juego sigue activo en la Play Store. Llegaba el 2019 y se esperaba un cambio radical, y tanto como youtubers y fanáticos alimentaban esa ilusión, pero llegó Dream League Soccer 2019 y más de lo mismo. La comunidad expresó insatisfacción con respecto a la falta de novedades significativas. Es por eso que gran número de fanáticos molestos por este tema recurrieron a los hacks, que siempre existieron en los demás DLC, solo que no era tan común. DLC 19 se puso de moda y elevó su rating no por el hecho de que la entrega fuera buena, sino porque ahora se descubrieron métodos para tener prácticamente a cualquier jugador desbloqueado, plantillas con jugadores creados, jugadores leyenda de vuelta, entrenamientos infinitos, etcétera, etcétera. Es por eso que DLC 19 fue tan querido, porque básicamente podías hacer lo que tú quisieras. Todos los hackers y fanáticos estaban a espera de un DLC 20 igual de vulnerable para tenerlo todo otra vez. Pero First Touch Games tomó cartas en el asunto, y es así como el 20 de enero del 2020 sale DLC 20. Esta entrega presentó una mejora significativa en los gráficos, la interfaz y la jugabilidad. Sin embargo, generó cierta controversia, ya que se introdujo que para poder jugar necesitabas una conexión en línea obligatoriamente, lo que marcó un cambio en la experiencia de juego que tradicionalmente se había centrado en el modo de juego offline. Muchos usuarios abandonaron la franquicia de DLC al ser totalmente online. A pesar de ello, Dream League Soccer fue bien recibido, ya que otra parte de los seguidores les parecía ser ahora más justo y sin cosas que alteraran el juego. Después, en 2021, antes de que saliera DLC 21, saldría la renovación de Score Hero, que ahora pasaba a ser Score Hero 2, con mejoras en los gráficos, uniformes y escudos licenciados. Esto nos hacía pensar que DLC 21 saldría con uniformes y escudos licenciados, pero no. DLC 21 era más de DLC 20, con cambios en la jugabilidad, mejora gráfica y un nuevo apartado para jugar partidos amistosos mediante código con tus amigos. Y también con la sorpresa de que las cuentas de DLC 20 se conservaban en DLC 21. Después, a finales del 2021, Score Hero 2 se actualizó a Score Hero 2022 con mínimas mejoras, y con esto después salió DLC 22, una entrega que de a poco consiguió nuevo fandom y fue bien recibida, ya que se incluyeron torneos de equipos reales y la jugabilidad y gráficos seguían mejorando. Ahora actualmente, con jugadores que regresaron, jugadores que siempre están desde el principio y nuevo fandom, Dream League Soccer está recuperando los números que alguna vez tuvo, que a finales del 2022 First Touch Games soltó 2 juegos más, pero estos no fueron para todo público: un Score Hero totalmente renovado y Ultimate Draft Soccer, un juego con jugabilidad nueva, ambos juegos en vertical.
Esto hace pensar que ahora los desarrolladores se están tomando otra vez el tiempo de probar nuevas cosas y, por qué no, nuevas funciones para el DLS. DLS 23, como lo conocemos actualmente, tiene unos excelentes gráficos y cosas que lo ponen a competir nuevamente con sus máximos rivales. Y es así, chicos, como esta ha sido la evolución de Dream League Soccer al paso de los años. Coméntame para ti cuál fue la mejor entrega de la saga. Espero y te haya gustado este video, me regales un like y te suscribas en caso de que no lo estés. Aquí te estoy poniendo más videitos de mi trabajo referente a DLS 23. Sin nada más que decir, yo soy Arcane, chicos, y nos vemos hasta la próxima.